Las capas electrónicas es el tema que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué sabemos anteriormente? Que para poder modelar adecuadamente los electrones en un átomo tenemos que hablar de orbitales donde se van a distribuir nuestros electrones y que vamos a hablar de probabilidades de encontrar al electrón, ya que el electrón realmente se mueve dentro del átomo como si estuviera en una nube. Para que nosotros podamos medir esta probabilidad de encontrar a los electrones, hablamos de densidad electrónica y observamos que cada nube la podemos ver como una capa, donde dicha capa va a ser un nivel de energía, y nos habíamos quedado con la idea de que en un nivel de energía va a haber una cantidad específica de electrones que se van a permitir. Como podemos ver, el electrón se mueve solo en la capa 1 porque estamos en un átomo de hidrógeno. Entonces, un nivel de energía va a estar en una capa y esa capa va a tener un número determinado de electrones. En el nivel de energía habíamos visto que la energía está cuantizada, que quiere decir que solo va a tener valores determinados o permitidos, donde para ver los niveles de energía se va a ver con el número cuántico principal, que se denota con una letra n, donde n puede tener los valores de números enteros como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en adelante. Las capas están formadas por orbitales, donde vimos que los orbitales van a ser regiones en el espacio donde vamos a poder encontrar al electrón, y vamos a hablar, como se ha mencionado varias veces, de probabilidad de encontrar a los electrones. Pero ¿cómo vamos a calcular el número de electrones que está permitido? Esto se puede hacer a través de una fórmula que es 2n al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar 2 por n al cuadrado o 2 por n por n. Las capas van a tener una simbología específica. Ahí donde se ha movido nuestro electrón es la capa número 1, que tiene el número cuántico n igual a 1, y conforme vamos subiendo en las capas vamos teniendo más energía, y también podemos representar estas capas con letras que puso Charles Barkley en sus trabajos de los rayos X, que serían K, L, M, N, O, P y Q, que corresponden a el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces podemos representar las capas poniendo el número cuántico principal con su valor o con las letras, y estos nos darían qué capa estamos observando o estamos trabajando. Por ejemplo, en la capa K, ¿cuántos electrones tiene esta capa? Si nosotros ponemos el 1, porque sería la primera capa, la capa K, veríamos que nos daría un máximo de 2 electrones, ya que 2 por 1 al cuadrado va a ser igual a 2. Entonces el número máximo de electrones permitidos en la capa K va a ser de 2 electrones. Entonces aquí encontraremos a dos elementos, al hidrógeno y al helio, donde el hidrógeno va a tener un protón y un electrón, donde este electrón va a estar moviéndose en la capa K. Y en el átomo de helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones, vamos a observar 2 electrones que se van a estar moviendo en dicha capa. ¿Qué pasa para la capa L? Hacemos el mismo procedimiento. ¿Cuántos electrones va a tener esta capa electrónica L? Despejamos, donde n va a ser igual a 2, que esta es la capa L. Entonces 2 por 2 al cuadrado nos va a dar 8. Entonces en la capa L va a haber un máximo de 8 electrones. Aquí, ¿qué elementos vamos a encontrar? Vamos a encontrar al litio, que tiene 3 protones y 4 neutrones en su núcleo, donde podemos observar que la capa K, que ya se llenó porque solo permitía 2 electrones,
ahora hay un electrón en la capa L, que es la siguiente capa que se puede llenar. También encontraremos al berilio, que en la capa K tiene 2 electrones y en la capa L tiene 2 electrones. De esta manera, conforme nosotros vamos avanzando en los elementos, vamos a encontrar que se van llenando estas capas L, donde para el boro tenemos 3 electrones, para el carbono hay 4 electrones, para el nitrógeno hay 5 electrones y para el oxígeno hay 6 electrones. Después encontraríamos al flúor y al neón, donde encontraremos que para el neón ya se llenó la capa L, teniendo 8 electrones en esta capa. Entonces, de esta manera podemos conocer el número de electrones de cada capa electrónica y distribuir dichos electrones en dichas capas, y sabemos cuál es el máximo de electrones para cada capa. Entonces, lo que observaríamos es que en la capa K solo hay 2 electrones como máximo, en la L8, en la M18, en la N32, en la O50, en la P72 y en la Q98 electrones máximos. Ahora, ya que tenemos 2 capas, podemos dividir estas capas tanto en internas como en externas. Vamos a tomar como ejemplo al átomo de oxígeno, que en su capa K tiene 2 electrones, en su capa L tiene 6 electrones. Su núcleo tiene 8 protones y 8 neutrones, y con 8 electrones en total. La capa interna va a ser la capa K, porque es la capa más cercana al núcleo del átomo, mientras que la capa externa va a ser la más alejada del núcleo, que en este caso sería nuestra capa L. La capa externa es muy importante porque nos va a ayudar a entender cómo los elementos se enlazan entre ellos, y esta capa externa también recibe el nombre de capa de valencia. ¿Cuáles son los conceptos clave? Que una capa electrónica, estamos hablando de un nivel de energía, que en cada capa electrónica solo va a permitir un número determinado de electrones, como podemos ver en la tabla, que al estar distribuyendo estos electrones en nuestras capas electrónicas, o también dicho de otra manera, en cada nivel de energía, vamos a tener una capa interna, que va a ser la que va a estar más cercana al núcleo del átomo, mientras que la capa externa va a ser la más alejada del núcleo, y que también recibe el nombre de capa de valencia. Gracias.